Es una planta caulíflora. Bueno. Entonces produce sus frutos en el tronco, o sea que aquí en el tronco están las bellotitas, ¿va? Y en las ramas más gruesas. Bueno. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir ya explicando aquí. Entonces yo decía al principio que lo podemos reproducir vía sexual y vía asexual. Bueno, cuando yo hago siembro la planta, vamos a explicar un poco decir lo del cacao, ¿verdad? La planta. Entonces tenemos que una planta caulífera, que es una planta monoica, que es una planta de polinización cruzada, que tiene una flor hermafrodita, que es, ¿cómo se llama? Una planta que es una planta alógama, ¿verdad? Es una planta alógama. ¿Qué quiere decir alógama? Es una planta de polinización cruzada, ¿verdad? Eso es, técnicamente, ¿verdad? Alógama es una planta de polinización cruzada. Lo que habíamos dicho, polinización cruzada. Aquí estamos viendo un poco de biología, ¿verdad? Genética. Alógama, bueno, es caulífera, alógama, es monoica. Monoica. Es una planta tropical. Bueno, y de todo, tiene un poco de todo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que busco yo en una planta? Digamos, ¿cómo debe ser una planta típica de cacao? Bueno, yo tengo aquí esta, vamos a ver si hago mejor esta plantita de cacao. Quite el suelo. Una planta típica de cacao, producida por injerto. Producida por injerto, debe de tener un ancho de copa de 3 metros. Ancho de copa nos referimos bueno, como la palabra dice, o sea, la copa es el de extremo a extremo la planta, ¿verdad? El ancho de los, no sé si me doy a entender, el ancho de copa, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Sí, Lick. Sí. O sea que por acá, supongamos acá hay otra planta de cacao, ¿verdad? Entonces esta copa va a llegar hasta aquí. ¿Estamos claros? Entonces, de aquí a acá, 3 metros. ¿Estamos claros? Ancho de copa, 3 metros. ¿Estamos claros? Sí. Bueno, pero esto, ¿quién me lo va a definir? ¿Quién me define el ancho de copa? El ancho de copa me lo va a definir a qué distancia voy a sembrar esta planta de esta otra. ¿A qué distancia? Típicamente el cacao, estimado, se siembra a 3 metros una planta de la otra. ¿Estamos claros? El marco de plantación que uso yo, estas cosas que yo digo, ustedes tienen que irlas copiando, ¿verdad? Porque tal vez no están en la cuestión de la... Porque el examen viene de lo que yo hablo y de lo que está en la presentación, ¿verdad? Tal vez muchas cosas de las que yo digo no están en la presentación porque ahí
tal vez no las puse, ¿verdad? Pero yo lo estoy diciendo. Por eso lo estoy guardando esto para que ustedes después revisen. Marco de plantación es triángulo equilátero. Un triángulo equilátero, típicamente llamado como 3 bolillos, ¿verdad? El marco de plantación es triángulo equilátero. O sea que yo voy a sembrar una planta aquí. Supongamos, aquí voy a sembrar otra. Aquí va otra. Aquí va a ir una. Aquí va otra. Entonces, aquí hay un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Estamos claros? Un triángulo Igual que equilátero, la o sea, palma, ¿no? aquí, Creo que es igual que la palma. es correcto. Igual que la palma. La palma es un triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Por qué yo siembro? ¿Mande? Eso le iba a preguntar, que cuál era el motivo de sembrarlo así. ¿Por qué yo lo siembro así? Vamos a ver. Necesito, por favor, que Para darle más espacio a las ramas, entre hojas, entre árboles. más espacio a las ramas. Para No. facilitar los cortes también. No. No. Porque cuando está pequeña se siembra plantación para que le dé sombra. Entre No. ellas. Para Sí. aprovechar la cantidad de terreno por plantas. Correcto, señores. El marco de plantación de triángulo equilátero me permite sembrar, establecer un mayor número de plantas por área. Y al final lo que yo busco es establecer un mayor número de plantas con área sin crear esa competencia entre plantas, lógicamente, ¿verdad? Me aumenta un 20% de plantas más. O sea, si yo sembrara al cuadrado, este sería un cuadrado así, digamos, 3 metros por aquí, 3 metros por acá, 3 metros aquí, 3 metros acá. Con el sistema en triángulo me permite sembrar un 20% más de plantas y aprovecho mayor mi terreno. Estamos claros. Entonces, el objetivo principal de establecer un marco de plantación de triángulo es aprovechar el terreno de una mejor manera, aprovechar más el terreno. ¿Estamos claros? Entonces, ¿por qué establecer en triángulo equilátero? O típicamente llamado trépoli o pata de gallina, dice la gente, vamos a sembrar pata de gallina, el dicho popular. Porque me permite aprovechar el terreno. Bueno, entonces en el cacao lo podemos establecer típicamente el marco de plantación, estamos claros que es trepolio o triángulo equilátero, ¿verdad? Técnicamente es triángulo equilátero. ¿Por qué? Aprovechar el terreno. Permite establecer un mayor número de plantas en la misma área. Un 20% más de plantas. O sea, si con al cuadrado siembro 100 en una hectárea, con el triángulo equilátero siembro 120. Entonces hay 20 plantas más. Y 20 plantas más implica un mayor ingreso para mí, lógicamente, ¿verdad? Y aprovechar mejor el terreno. Lógicamente esto no creando una cuestión de competencia entre plantas. Recuerde que una planta con la otra compiten por agua, luz, espacio y nutrientes. Tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Van a competir por agua, luz solar, agua, luz, nutrientes, ¿verdad? Y espacio, ¿verdad? Van a competir entre unas y otras. Bueno, entonces estamos claros, triángulo equilátero, típicamente llamado trépoli o pata de gallina. Bueno, aprovecho más el terreno. ¿Cuánto de distancia lo vamos a sembrar? Bueno, 3 metros, ¿verdad? Pero esta distancia de 3 metros va a depender va a requerir
Entonces el triángulo equilátero, el sistema es de 3 metros por 3 metros por 3 metros, ¿verdad? Pero esto conlleva, estimados y estimadas, un mayor manejo, una mayor, ¿cómo se llama? Frecuencia de poda. ¿Estamos claros? Si yo siembro a 3 metros por 3 metros por 3 metros en un triángulo equilátero, implicará, señores y señoras, que tengo que estar más pendiente de la poda. ¿Por qué? Porque yo tengo que mantener esta ancho de copa de 3 metros. ¿Qué sucede si estas ramas de esta planta vecina se me meten en las ramas de la otra? Hay un problema. Porque yo necesito que haya aireación, que circule aire, porque el cacao tiene un problema de enfermedades fongosas y que la humedad, la oscuridad propician ¿cómo se llama? Propician que estas enfermedades, un caldo de cultivo, como quien dice un caldo de cultivo, o sea, eso está como cuando, no sé si les pasó, ¿verdad? Les ha pasado que cuando, o si han usado, cuando antes, ¿verdad? No sé si me pasó a mí, ¿verdad? Que mi papi tiene ganadería, entonces cuando estaba cipote yo andábamos ordeñando, o sea, nos levantábamos a las 4 de la mañana y se imaginan ustedes los aguaceros, las botas se le llenaba de agua y 2, 3 horas con aquel agua. ¿Qué venía después? La mentada, ¿cómo le dicen ustedes? La mazamorra. ¿Por qué? Porque yo crié un ambiente idóneo para esa alta humedad. Entonces, si yo tengo unas ramas, se me entrecruzan y me invaden el espacio de la otra, entonces yo creo un caldo de cultivo, entre comillas, ¿verdad? Idóneo para que se me propague esas enfermedades fungosas. Entonces, porque en la FIA recomiendan a 3.5. Entonces, un requerimiento, un marco de plantación de 3.5 metros, lógicamente requerirá de menos frecuencia de poda. ¿Estamos claros? Entonces, si usted me dice, dinero, ¿qué me recomienda sembrar? ¿A 3 o a 3.5? Va a depender de usted. Si usted tiene mano de obra y disponibilidad y tiempo para estar podando regularmente, yo le digo, métalo a 3 metros, porque a 3 metros implicará que va a tener un mayor número de plantas por área. Si siembra a 3.5 va a tener un menor número de plantas por área, lógicamente, ¿verdad? Y yo quiero aprovecharme terreno, entonces yo quiero aprovechar mi terreno y digo, bueno, entonces voy a sembrar a triángulo equilátero y entonces voy a sembrar a 3 metros, pero implicará que yo voy a poda más regular. ¿Estamos claros? Y lógicamente en la distancia, este marco de plantación de 3 metros también está influenciado por la variedad, ¿verdad? O por el tipo de propagación, porque hay otra cosa que deben de tener claro ustedes. Las plantas producidas por injerto, aquí estamos hablando de plantas producidas por injerto, son plantas más precoces, son plantas más pequeñas. Ustedes ven una planta injertada de naranjo, un mango injertado, es un arbolito pequeño, ¿verdad? Pero si ustedes miran un árbol reproducido por semillas, son unos antes árboles de mango que ni quiera Dios, que le escapan de caer encima a las casas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces una planta injertada es una planta más pequeña. Al ser más pequeña, entonces requiere un menor espacio. Entonces, la distancia de siembra va a depender de la variedad del cacao, del tipo de propagación, si es sexual o asexual, ¿verdad? Porque las plantas reproducidas sexualmente tienen que tener claro que son plantas más grandes. Son plantas más grandes que las producidas por injerto, ¿verdad? Entonces eso, y de las condiciones también de suelo, ¿verdad? De las condiciones de suelo, ¿verdad? Porque si es un suelo fértil, entonces lógicamente hay suficientes nutrientes y no me preocupo
por ese tema de la alta densidad, pero si es un suelo poco fértil, entonces si yo meto demasiadas plantas puede crear un problema. Entonces lo que hago es que lo siembro a 3.5, un poco más ancho para que haya menos competencia, porque les dije, apunten esto, las plantas compiten por agua, luz, espacio y nutrientes, una de la otra. Bueno, sigamos entonces. Ancho de copa de 3 metros, altura de copa máximo, digamos, 4 metros. Máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Máximo 4 metros, porque yo el cacao lo tengo que cosechar con mis manos, ¿verdad? Yo no, o sea, donde mis manos con la tijera yo pueda alcanzar la mazorca, ¿verdad? Pero si imaginan ustedes un cacao que mide 10 metros, ¿cómo lo voy a cosechar yo? Yo no voy a andar con un palo ahí como se hacía antes, ¿verdad? Que los cacaos de antes, eran cacaos reproducidos por semilla, y ese cacao reproducido por semilla son árboles altos, grandes, ¿verdad? Lo que yo les decía, las reproducidas por semillas son plantas más grandes. Ustedes tienen que tener claro eso, ¿verdad? La producida asexualmente, o sea, por injertos, son plantas más pequeñas y más precoces. Las plantas reproducidas por semillas son más grandes y un poco más tardadas en producir. Entonces, ancho de copa, altura, debe de tener un solo tronco. ¿Estamos claros? ¿Entienden cuando hablo de un solo tronco? Porque hay cacaos que por aquí va un tronco, aquí va otro, y entonces acá se hace hay dos troncos así. No sé si los han visto, ¿verdad? ¿Estamos claros? Debe de ser un solo tronco. ¿Todos entienden eso? Sí. Un solo tronco, nada de que dos troncos, ¿verdad? Porque sucede que en muchas fincas cuando usted va y mira que hay dos troncos, ¿verdad? Debe haber un solo tronco. Un solo tronco. Debe de haber una horqueta. Se llama verticilo. Un solo verticilo, entre paréntesis, horqueta. ¿Entendemos esto? Cuando yo hablo horqueta es que aquí se forma una horqueta, ¿eh? O sea que hay un solo tronco y más arriba se divide en una horqueta. Se llama, técnicamente se llama verticilo. ¿Estamos claros? Este verticilo debe de estar de 1 a 1.20 metros de altura. O sea que de aquí del suelo a donde se divide debe de haber de 1 a 1.20 metros. No más de ahí. ¿Estamos claros? Un solo tronco, un solo verticilo, o sea, entre paréntesis horqueta. Esa horqueta debe estar de 1 a 1.20 metros de altura. ¿Por qué esa altura? Porque me permite movilizarme abajo de la finca. Imaginen que estuviera a 50 centímetros de altura esa horqueta. ¿Cómo me voy a mover? Tendría que andar arrastrado como iguana ahí, ¿no? ¿Cómo voy a cosechar? Tengo que caminar abajo de la finca. Pero si imagina que estuviera a 50 centímetros, implicará que voy a andar como pichete. O ajá, imagínense que estuviera a 3 metros de horqueta, implicará que los cacaos van a estar allá. ¿Cuántos metros de altura? 4 o 5 metros. ¿Cómo los voy a alcanzar? No los puedo alcanzar. Entonces, esa es típicamente cómo debe estar el diseño de una planta de cacao, ¿verdad? Hablamos de un solo tronco, hablamos que un solo verticilo horqueta, esa horqueta debe estar de 1 a 1.20 de altura. La horqueta debe tener máximo 3 ramas.
equilibrada una de la otra. Cuando hablo de 3 ramas, o sea, tenemos la horqueta, ¿verdad? Pero la horqueta debe tener 3 ramas, ¿verdad? Equilibrada, o sea, una para allá, una para acá y una para atrás, o distribuida, ¿verdad? Porque si yo tengo 3 ramas y todas están para un solo lado, implicará que ese lado, ese árbol se va a doblar, se va a orientar para donde está dirigidas esas ramas, ¿verdad? Por acción del peso y de todo eso. ¿Estamos claros? Cuando yo hablo que 3 ramas, pero equilibradas, una allá, una para acá y otra para atrás, ¿verdad? Para que el árbol se mantenga, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Estamos comprendiendo? Sí, ingeniero. Bueno, pero esto es lo típico, lo idóneo, ¿verdad? Pero lógicamente en el campo vamos a hallar plantas que tal vez solo tenga 2 ramas. Imagínense un árbol que solo tenga 2 ramas. Entonces, debería de estar orientada una para allá y otra para acá, ¿verdad? Puede hacer, ¿verdad? Que en el campo hayamos de todo, o árbol que solo tiene una rama, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera cómo hacerle la cosa, ¿verdad? Pero un árbol, el árbol idóneo como es este que yo les estoy planteando, ¿verdad? El ancho de copa, la altura, un solo tronco, un solo verticilo de 3, máximo 3 ramas, ¿verdad? ¿Por qué solo 3 ramas? Porque yo necesito, como yo les decía, A eso del campo virtual, pero no puedo, ya ratas intento, no puedo. yo les decía que debe de haber circular aire. Y si imagínense un árbol que tenga una sola, digamos, bueno, un solo horqueta, tiene una horqueta, pero tiene 6 ramas. Entonces, ¿cómo va a circular el aire ahí? Tiene 6 ramas así, ¿verdad? Entonces, yo tengo que eliminar y dejar 3, ¿verdad? Equilibradas para que circule el aire, ¿verdad? Porque el aire seca la superficie, ¿verdad? De la planta, de las ramas del tronco, circula aire y entonces evito ese problema, reduzco o minimizo el problema de los hongos, ¿verdad? ¿Cuál es el caldo del cultivo de los hongos? O sea, ¿qué predispone a la aparición de los hongos? Es la humedad. Entonces yo tengo que evitar ese problema de humedad. ¿Y cómo lo voy a evitar? Una es que entre la luz solar y otra es que circule el aire. ¿Estamos claros? Bueno, entonces tenemos el arbolito ya se ha diseñado, ¿verdad? No sé si tienen alguna preguntita con respecto a esto. Bueno, ahora vamos a ver aquí. Entonces yo tengo aquí el este árbol. Acá tengo el otro. Y acá tengo el otro de cacao. Yo digo que aquí hay 3 metros. Aquí 3 metros. Y aquí hay 3 metros. Bueno. ¿Cómo lo voy a orientar? En el caso de la palma aceitera, nosotros tenemos el norte acá, el sur, el este y el oeste, ¿verdad? En el caso de la palma, las hileras van de norte-sur o sur-norte. En el caso del cacao, deben de ir de este a oeste. Las hileras acá, ¿verdad? O sea, si acá está el este y acá está el oeste. Entonces, cuando yo voy a hacer el cacao, las hileras las voy a hacer aquí en este sentido, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y voy a sembrar aquí una plantita de cacao, aquí va otra, aquí va una, aquí va otra, aquí va otra, aquí va una, aquí va otra. Entonces aquí voy formando el triángulo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Aquí hay otra plantita, así. Entonces, hileras van de este, oeste, oeste, este, así, ¿verdad? ¿Por qué? El cacao es una planta, bueno, se me olvidaba decirle, antes de todo, es una planta, ¿ves? Umbrófila. ¿Qué significa cuando dijimos que una planta es umbrófila?
Lo que les iba a decir es que necesito que tomen capturas de la cuestión que estamos dando y la compartan en el chat. Capturas de la cuestión ahí. Vamos a ver, ¿qué es una planta umbrófila? Planta que crece en la sombra. Una planta que crece en la sombra, una planta amiga de la sombra. Entonces, hacer una planta umbrófila, yo necesito que me pegue lo menos posible el sol. ¿Estamos entendidos? Si yo Sí. tengo una planta aquí y aquí tengo otra y acá tengo el sol, digamos. Entonces, el sol pega aquí, ¿verdad? En la mañana. Entonces me crea una autosombreamiento de planta a planta. Acá hay otra planta, ¿verdad? Se me autosombra una planta a la otra. ¿Estamos claros? Porque el sol pega en esta planta, ¿verdad? Entonces esta planta le da sombra a esta y esta a la otra y así. ¿Estamos claros? Pero si yo siembro en este sentido, solo estoy tratando de explicar, ¿no? Y viene el sol acá. Por acá está el triángulo equilátero, digamos. Aquí está la otra planta. Entonces el sol porque la palma es una planta que alta, o sea, necesita abundante luz solar. Entonces, por eso debe de ser las plantas de palma en un sentido norte-sur, las hileras, norte-sur o sur-norte, ¿verdad? No así el cacao. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros por qué voy a sembrar la palma? Bueno, estamos en cacao de este a oeste, oeste a este, para que haga un autosombreamiento de una planta a la otra. Bueno, sigamos entonces. Entonces, una hambría amiga de la sombra. Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Al inicio, la planta de cacao necesita abundante sombra. 70 o hasta un 80% de sombra. Pero a medida va creciendo, yo tengo que ir disminuyendo sombra hasta dejarla con un 15 a 20% de sombra. ¿Verdad? Entonces, cuando la establezco, abundante sombra. Cuando entra cosecha, con un mínimo de sombra. ¿Estamos claros? Uy, chica, ya quedamos poquitos, hombre. Bueno, se están perdiendo lo más importante, ¿verdad? Las preguntas de examen. Bueno, entonces, dijimos que una planta umbrófila, ¿verdad? Ya dijimos el ancho de copa, la altura, la horqueta, el verticilo, la altura. Ahora vamos a ver entonces, alguien preguntaba cuántas plantas caben en una hectárea. Bueno, ¿cómo lo calculo yo? Bueno, aquí tengo yo este marco de plantación, ¿verdad? Triángulo equilátero. O sea, un triángulo equilátero, si ya llevaron trigonometría, ustedes deben de saber que un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, ¿verdad? ¿Sí o no, verdad? Sí. Bueno, ahí está el triángulo rectángulo, el triángulo isósceles, ¿verdad? Y el triángulo equilátero. Triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales y que la sumatoria de sus ángulos internos, aquí hay unos ángulos, ¿verdad? Es igual debe ser igual a 180 grados. Implicará que cada ángulo de estos mide 60 grados, ¿verdad? Cada verticilo de este ángulo cada verticilo tiene un ángulo de 60 grados. Bueno,
Entonces yo digo yo, bueno, ¿cómo calculo yo cuántas plantas caben de cacao en una hectárea? Bueno, es fácil. Hay una formulita para hacerlo. Lo primero que yo tengo que calcular es, para calcular el número de plantas, yo lo tengo que a sacar el área de este triángulo. Esta área, ¿cuántos metros cuadrados hay aquí adentro? Una vez yo sabiendo cuántos metros cuadrados, yo puedo de ahí a cuántas plantas hay en una hectárea, una manzana. Bueno, hay una formulita que tienen que sabérsela y esta les va a servir para palma aceitera, se aplica en la misma fórmula y en este caso cuando son triángulos equiláteros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo? Me piden, supongamos vamos a hacer un ejercicio, me dicen, bueno, un productor va a sembrar 1.25 hectáreas de cacao y le pide a los estudiantes del CRAED de cultivos industriales que le saquen cuántas plantas de vivero necesita él comprar para sembrar esa cantidad de hectáreas. Vamos a hacer esta y vamos a hacer otra donde le dicen que son manzanas, ¿verdad? En manzanas, porque puede suceder el caso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, entonces, lo primero es definir a qué distancia voy a sembrar. Bueno, el productor dice voy a sembrar a 3 metros. Un marco de plantación triángulo equilátero y a 3 metros entre plantas. Bueno, cheque. Entonces, ¿cómo lo hago? Digo yo, bueno, entonces la fórmula. 3 metros por una constante 0.866. Esta es una constante. ¿De dónde saqué ese 3.866? Bueno, ese viene del triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Sí, del triángulo de Pitágoras, de una cuestión que no viene al caso ahorita, pues déjenme explicar ahí cómo lo saco, ¿verdad? Pero otro día podemos explicar eso, ¿verdad? Darles una clasecita de trigonometría. Lo que sí que tienen de estar es una constante, o sea que ese número no va a variar. 0.866. ¿Cuánto da ahí? $2.598. 98 metros, ¿verdad? Ahí redondea usted. Lo que puede hacer es dejarlo ahí en la calculadora, ¿verdad? Y usted multiplica 3 por 0.8 y lo deja ahí. Metros, ¿verdad? Ahora viene usted y lo multiplica por 3 metros otra vez. ¿Cuánto le da? 7.794. 7.794 metros cuadrados, ¿verdad? Porque aquí metros y metros cuadrados. Entonces, ya tengo cuál es el área que mide este triángulo equilátero. 7.794 metros cuadrados. Ese es el área que hay ahí. Bueno. Ahora me dicen, bueno, pero el señor tiene 1.25 hectáreas. Entonces yo tengo que saber que una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? Tiene 10,000 metros cuadrados. Eso tienen que saberlo, ¿verdad? Y que una manzana tiene 7,000 metros cuadrados. Aproximado, porque la hectárea, la manzana tiene 6,972.25. O sea, cuando el topógrafo le va a sacar las áreas, esa es la área que él usa, no es 7,000, ¿verdad? Pero uno aquí redondea a 7,000, ¿verdad? Pero deben de tener claro eso ustedes. Cuando van a medir un terreno, una propiedad, es en base a 6,972, porque si ya le ponen 7,000 metros cuadrados, al final usted va a salir perjudicado, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Bueno, pero vamos a usar 7,000 y vamos a usar, la hectárea sí son 10,000 exacto, ahí no hay por dónde, ¿verdad? Bueno.
una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Bueno, dice el señor que tiene 1.5 hectáreas. Entonces yo vengo esto y lo multiplico 1.5 hectáreas para ver cuántos metros cuadrados son. Por 10,000 metros cuadrados, ¿cuántos metros cuadrados son? 1.25 puso, ingeniero, primero. Es 1.25. Punto 25 es la cosa. Sí. Bueno, 1.25, vamos a ver. 1.25 por 10,000 para sacar el número total de metros cuadrados. Serían 12,500 metros cuadrados, ¿no? Bueno, ahora yo necesito saber entonces ¿cuántas plantas me van a caber ahí? Lo dividimos entre 7.79. Es correcto. Sale Entonces, esto lo divido entre 7.794 metros cuadrados. Metros cuadrados y metros cuadrados se va y me queda ¿cuánto? Le queda 1.603.79. Plantas de cacao. Bueno, este señor es lo que ocupa. Bueno, pero en el caso de nosotros, lo que necesitamos saber, lo que yo necesito que ustedes sepan es cuántas plantas caben en una hectárea, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer aquí. Entonces, en el caso de este señor que tenía 1.25 hectáreas, él va a necesitar 1.603 plantas, 1.604, ¿verdad? Porque es 0.79. Pero yo necesito que ustedes lo sepan hacer en base a una hectárea. Si lo saben hacer en base a una hectárea, de ahí les puedo poner las hectáreas. 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, ustedes lo podrán hacer, ¿verdad? Pues es la misma metodología. Entonces, voy a multiplicar 3 metros por 0.866. Ingeniero, tengo una duda. Ajá. Aquí estos 3 metros, ¿por qué razón son? ¿Y por qué otra vez se vuelve a multiplicar por 3 metros? Bueno, ¿por qué razón son 3 metros? Porque lo estoy sembrando en un triángulo equilátero de 3 por 3 por 3 metros. Si fuese a la distancia 3.5, aquí sería 3.5 metros por 0.866. ¿Estamos claros? Si Sí, yo lo voy a sembrar, otros digamos, 3. en el caso de la palma aceitera, que se siembra a 9 metros, yo lo voy a 9 metros por 0.866. ¿Estamos claros? Eso va a depender de la distancia que yo lo voy a sembrar el cacao. ¿Estamos claros? Sí, los otros 3 por los que se multiplicó otra vez. Bueno, porque se vuelve a repetir, como es un triángulo equilátero, o sea que tiene 3 lados iguales, entonces por eso se tiene que multiplicar otra vez por 3, porque si yo no lo hago, me va a salir malo el dato.